Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para dejarnos llevar por la magia del entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, en momentos que estoy segura, les robarán el corazón y les harán revivir esa época dorada de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento global, dos estrellas que han conquistado no solo pantallas, sino también millones de admiradores alrededor del globo, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, hoy desempolvamos los archivos de esos instantes mágicos que nos regalaron juntos, esos que nos hicieron suspirar, reír y, por supuesto, ilusionarnos con una historia que parecía sacada de un cuento de hadas. Si son fans de estas dos personalidades o simplemente aman las historias que dejan huella y la química innegable entre dos actores, este vídeo es para ustedes. Así que antes de que nos perdamos en la nostalgia y la admiración, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es rápido, fácil y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que los apasione y nos permita seguir conectando con ustedes. Ahora sí, pónganse cómodos, porque vamos a empezar este viaje por los momentos más emotivos y cautivadores de Can Yaman y Demet Özdemir. El punto de partida, la chispa que encendió todo, fue sin duda, la exitosa serie Erkenzikuş. Desde que sus caminos se cruzaron en la pantalla chica, la química entre ellos fue palpable, casi eléctrica. No era solo una actuación, se sentía real, genuina, algo que traspasaba la pantalla y llegaba directo a nuestros corazones. Y eso, queridos espectadores, es un don que muy pocos actores logran poseer y exhibir con tanta naturalidad. La forma en que se miraban, la intensidad en sus gestos, la manera en que sus personajes parecían vibrar con una energía única, todo ello nos atrapó desde el primer momento. Recuerdo perfectamente el inicio de su romance televisivo en la serie. Can interpretaba a Kandibit, un fotógrafo aventurero, carismático y un tanto temperamental, con una vida aparentemente perfecta pero marcada por la soledad de la fama y la presión de su exitoso negocio familiar. Por otro lado, Demet daba vida a Sanem, una joven aspirante a escritora, soñadora, un torbellino de vitalidad y autenticidad, con un corazón puro y una perspectiva única del mundo. La forma en que sus personajes interactuaban, esa tensión inicial cargada de reproches y malentendidos, las miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras, las pequeñas bromas y los diálogos ingeniosos que terminaban en momentos de profunda ternura, todo estaba construido de una manera exquisita, milimétrica. Cada episodio nos dejaba con ganas de más, esperando ansiosamente el siguiente encuentro, la siguiente confesión, el siguiente gesto que confirmara lo que todos sentíamos, que entre Can y Sanem había algo más que una simple atracción profesional, algo especial que trascendía la ficción. Y hablando de gestos especiales, ¿quién podría olvidar las escenas de besos en Erkenzikuş? No eran besos forzados o simplemente una parte obligatoria de la trama para hacer avanzar la historia, eran apasionados, cargados de sentimiento, de esa chispa que hace que el público se acelere el pulso y se olvide de todo lo demás. Las cámaras captaban esa conexión íntima, esa entrega total que hacía que los fans se preguntaran si la ficción se estaba fusionando peligrosamente con la realidad. Esos momentos de química pura, esa electricidad que emanaba de sus encuentros, son los que quedan grabados a fuego en nuestra memoria colectiva y los que nos hicieron querer seguir cada paso de su historia, alimentando nuestra esperanza de que esa magia pudiera extenderse más allá del set de grabación. Pero Erkenzikuş no fue solo un desfile de romance y pasión desenfrenada. A medida que la serie avanzaba, también fuimos testigos de la evolución y el crecimiento de sus personajes, de cómo se apoyaban mutuamente en sus sueños y aspiraciones. Vimos a Kandibit impulsando a Sanem a perseguir su carrera literaria con fervor, creyendo en su talento incluso cuando ella misma dudaba. Y vimos a Sanem aportando esa luz, esa alegría contagiosa y esa perspectiva vital que tanto necesitaba Can, un hombre que a menudo parecía atrapado en su propio mundo de éxito y expectativas, marcada por una soledad subyacente. Estos momentos de apoyo incondicional y admiración mutua también nos robaron el corazón, porque nos mostraron que el amor verdadero va mucho más allá de la atracción física superficial, se trata de ver, comprender y potenciar lo mejor del otro, de ser el ancla y el impulso en la vida del ser amado. Ahora, es importante mencionar que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no se limitó solamente al ámbito profesional del set de grabación. Durante el tiempo que trabajaron juntos, y especialmente mientras la serie era un éxito rotundo,
Hubo muchos indicios, muchos rumores, y para una gran parte de sus seguidores, pruebas irrefutables de que su conexión trascendía las fronteras del ámbito puramente profesional. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas, incluso los pequeños gestos compartidos en las redes sociales, todo alimentaba esa chispa de expectación y esperanza entre los fans, que veían en ellos la pareja perfecta. Cada interacción era analizada con lupa, buscando la confirmación de lo que sus corazones ya habían aceptado. Recuerdo vívidamente esa energía especial que irradiaban cuando estaban juntos fuera de los focos, en esos momentos más relajados y naturales. Parecían increíblemente cómodos el uno con el otro, sus sonrisas eran genuinas, y a menudo se les veía compartiendo miradas cómplices, de esas que no necesitan traducción. En una ocasión, durante una entrevista conjunta, Khan habló abiertamente de la profunda admiración que sentía por Demet, no solo como actriz, sino como persona, destacando su profesionalidad incuestionable, su talento innato y su gran corazón. Y Demet, a su vez, siempre tuvo palabras de elogio para Khan, resaltando su carisma magnético y su dedicación a su arte. Estas declaraciones públicas, estos intercambios sinceros, solo añadían leña al fuego de los deseos de sus seguidores, que anhelaban verlos juntos en la vida real tanto como los veían en la ficción. La fantasía se alimentaba de la realidad, y viceversa. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los eventos promocionales y las alfombras rojas. Ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, luciendo espectaculares, compartiendo ese espacio bajo los focos, la forma en que se cuidaban el uno al otro, se pasaban el micrófono con delicadeza, se aseguraban de que el otro estuviera cómodo y feliz. Esos pequeños detalles, esas sutilezas en su comportamiento, son los que construyen una narrativa poderosa, los que hacen que la gente conecte a un nivel más profundo. Sus sonrisas radiantes, la forma en que a veces se tomaban de la mano casi instintivamente, o simplemente la manera en que sus ojos se encontraban en medio de la multitud, todo contribuía a esa ilusión compartida, a esa esperanza de que su amor de ficción pudiera ser, de hecho, una dulce y hermosa realidad. Un momento que particular me impactó profundamente y sé que a muchos de ustedes también, fue durante alguna entrega de premios o un evento especial, donde al ser presentados juntos ante el público se dedicaron una sonrisa tan profunda, una mirada tan cargada de significado, que podía sentir la conexión entre ellos desde la distancia. Era como si dos piezas de un rompecabezas perfectamente diseñadas hubieran encajado a la perfección, y ese encaje se reflejaba no solo en sus rostros, sino en todo su lenguaje corporal, en la forma en que se movían juntos, como si estuvieran sincronizados por una fuerza invisible. Era una imagen icónica, cargada de promesas y de una belleza efímera que se grabó en la memoria colectiva. La serie Erkenci no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno internacional sin precedentes. Y con ese éxito global, la imagen de Can y Demet como pareja, como la pareja perfecta e ideal, se solidificó aún más en la mente de millones de fans alrededor del mundo. Cada fotografía que circulaba, cada vídeo de sus interacciones, cada comentario en redes sociales era analizado con lupa, desmenuzado, buscando la confirmación definitiva de sus sentimientos mutuos. La prensa del corazón, tanto en Turquía como en otros países, dedicaba extensos artículos a especular sobre su relación, y cada pequeña noticia, por insignificante que pareciera, era recibida con un entusiasmo desmedido por sus seguidores, que vivían su relación casi como si fuera propia. Es fascinante cómo dos personas, a través de su trabajo artístico, su talento y su carisma inherente, pueden generar tanta ilusión, tanta esperanza y tanto afecto en un público tan diverso y globalizado. Can Yaman y Demet Özdemir lograron crear esa magia, ese vínculo especial con su audiencia que trascendía las barreras idiomáticas y culturales. Nos hicieron soñar con historias de amor apasionadas, con la idea romántica de que la química explosiva que veíamos en pantalla podía, efectivamente, replicarse y florecer en la vida real. Y aunque la vida real a veces tiene sus propios guiones, sus giros inesperados y sus finales diferentes a los que deseamos, los momentos que nos regalaron juntos son imborrables, son tesoros que guardaremos para siempre. También es importante recordar y destacar que a pesar de la intensa atención mediática y las expectativas desbordantes de los fans, ambos actores siempre manejaron la situación con una cierta discreción y profesionalidad. Si bien no escondieron la conexión especial que compartían, tampoco la explotaron de manera excesiva o comercial. Y eso, en cierto modo, hizo que esos momentos de cercanía y complicidad que sí compartieron fueran aún más valiosos, más íntimos, y por lo tanto, más difíciles de olvidar. Fueron destellos de autenticidad en medio del brillo de la fama.
Pensemos en escenas específicas que encapsulan esa magia. Recordamos la escena donde Kan le dedica una canción romántica y apasionada a Sanem, con la voz quebrada por la emoción. O cuando Sanem con su pluma inspirada, escribe poemas dedicados a Kan, versos que capturan la esencia de su amor. Esos gestos de amor puro y sincero, reflejados de forma tan conmovedora en la pantalla, nos transmitieron la fuerza y la belleza del amor cuando se expresa de forma auténtica y sin reservas. La forma en que sus personajes se miraban mientras recitaban esos versos, o mientras escuchaban esas melodías que hablaban de amor eterno, era conmovedora hasta las lágrimas. Era la culminación de toda esa tensión romántica y esa profunda conexión que se había construido cuidadosamente, episodio tras episodio, con paciencia y maestría narrativa. Y aunque su relación romántica en la vida real tuvo su propio curso, con sus propias trayectorias y eventualmente tomó caminos diferentes, el legado de esos momentos compartidos, tanto en Erkenci-Kus como en sus interacciones públicas, permanece intacto. Nos dejaron imágenes, recuerdos y sentimientos de una conexión especial, de una química innegable que cautivó al mundo entero. Son esos instantes, esos destellos de genialidad actoral y conexión humana, los que hicieron suspirar a millones, los que nos mantuvieron pegados a la pantalla, esperando con ansias ver qué pasaría después en la vida de Kan y Sanem. La serie Erkenci-Kus fue, sin lugar a dudas, un punto de inflexión monumental para ambos. Lanzó sus carreras a nuevas alturas estratosféricas y los consolidó como dos de las estrellas más importantes y reconocidas de Turquía, abriéndoles las puertas a proyectos internacionales. Y la química innegable entre Kan y Demet fue un factor absolutamente crucial en ese éxito arrollador. Fue esa chispa eléctrica, esa conexión genuina y magnética, lo que hizo que la historia de amor entre Kan y Sanem fuera tan creíble, tan cautivadora y tan inolvidable para el público. Para concluir, amigos, hemos recorrido juntos algunos de esos momentos que nos robaron el corazón y nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas. Hemos recordado la química innegable y electrizante en Erkenci-Kus, esos gestos de amor, apoyo y admiración mutua que nos conmovieron hasta lo más profundo, y la energía especial, esa aura magnética, que irradiaban cuando estaban juntos. Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron instantes mágicos, tanto en la ficción como en sus interacciones públicas, que han quedado grabados para siempre en la memoria de millones de fans alrededor del mundo. Su historia compartida, aunque ya sea parte del pasado en el ámbito personal, sigue inspirando y emocionando a quienes fueron testigos de esa conexión única y especial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este emotivo recorrido. Espero de todo corazón que hayan disfrutado reviviendo estos momentos tan especiales tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión y leer sus pensamientos. ¿Cuál es ese momento específico de Can Yaman y Demet Özdemir que más les ha llegado al corazón, que más les ha emocionado o que atesoran como su favorito? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, estoy deseando leerlos y crear un diálogo con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha traído buenos recuerdos, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y todos aquellos amantes de estas estrellas que puedan disfrutarlo, y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, hagan clic en ese botón de suscribir ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido fascinante. Nos vemos muy pronto con más historias que nos hagan soñar y vibrar. Hasta la próxima.